Buenas, buenas. Bueno, póngale pues cuidado el día de hoy. Me voy a pegar una escapadita para ir a practicar o a realizar una práctica de un arte milenario muy, muy bacano, muy interesante. ¿Cuál es la idea? Pues que la pasen chévere, que aprendan, que generen conocimiento. Pues bueno, que también en la temática les sirva para resolver problemas y bueno, cositas que les surjan en el colegio, en la universidad. Y pues que entre todos generemos un conocimiento y una importancia sobre la ciencia que pues bueno, ahorita saben que es fundamental. Entonces pues no es más, acompáñenme y espero la pasen bacano, que aprendan mucho y ya nos vemos. Bueno, póngale pues cuidado, nos venimos hoy para acá a realizar una práctica de algo súper interesante que es el yoga. Pero pues para eso les voy a presentar a Alejandra. ¿Cómo estás, Alejandra? Cuéntanos, ¿cómo te va? Hola, hola Jonathan, muchas gracias por invitarme a tu canal y también un saludo muy especial a las personas que vienen a ver el contenido matemático tan bueno que tú publicas. Bueno, Alejandra, entonces pues para mí, para pues todos los que estamos viendo este canal es un gusto saludarte, conocerte. Bueno, básicamente quisiera que primero nos empieces a contar con qué es el yoga, porfa. Esa pregunta te la voy a responder de dos maneras, una forma objetiva y una manera subjetiva desde mi propia experiencia, ¿vale? Entonces, objetivamente podemos decir que el yoga es un conjunto de técnicas milenarias eh, provenientes de la India que tiene como fin, como objetivo, la trascendencia humana a través de la unión del ser finito que somos con un ser infinito, ¿vale? Eso por un lado. De manera subjetiva, entonces, pues yo defino el yoga simplemente como un camino eh, en el que tú, a medida que vas transitando en él, pues vas descubriendo ese ser interior que habita en ti y vas descubriendo tu verdad, ¿no? No sin antes pasar por ciertos procesos de sanación, de perdón contigo mismo, ¿no? Entonces en sí el yoga es un camino de autodescubrimiento y autoconciencia primero que todo, ¿vale? Bien, hasta ahí. Genial y súper interesante esto del yoga, pero bueno, obviamente las personas que lo practican y el auge que tiene esto actualmente, pues es muchísimo, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué beneficios trae para el cuerpo, para nosotros esta práctica como tal? Cuéntanos un poco de ello. Bueno, los beneficios del yoga realmente son muchísimos. Voy a hacerte mención de unos, tanto en el plano físico como en el plano mental, ¿listo? Y pues emocional. Entonces, en el plano físico, pues bueno, primero, pues el yoga hacer una práctica con el cuerpo hace que tu cuerpo se vuelva más fuerte y tónico. Te permite desarrollar la flexibilidad de tu cuerpo. En tercer lugar, el yoga te permite o permite que los diferentes sistemas que componen tu cuerpo funcionen de una manera más adecuada. El sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema inmunológico, el sistema circulatorio, en fin.
¿Mm? Y hablando precisamente del sistema inmunológico, entonces el yoga lo que hace es, respecto al sistema inmunológico precisamente, trabaja sobre él, tonificándolo, haciéndolo más fuerte, y esto hace que tus defensas estén siempre elevadas y no enfermes de una manera constante, ¿no? Eso por el lado físico, ¿vale? Por el lado mental, bueno, pues como te decía en mi definición de qué es yoga, pues el yoga te permite conocer tu mente, ¿sí? Conocer la manera en cómo funciona tu mente y asimismo empezar a decantar aquellas formas de pensar que no son buenas para ti, que no son beneficiosas, ¿sí? Para ti como ser humano. Por otro lado, bueno, el yoga te permite hacerte consciente de tus emociones, hacerte consciente de las cosas que te afectan y asimismo te permite generar cierta conciencia de cómo manejarlas, ¿sí? En tu día a día, de cómo manejar tus emociones en el día a día. Otro beneficio, digamos que en este plano de lo mental y lo emocional, es que precisamente el yoga te permite autodescubrirte, ¿sí? Te permite autoconocerte. Nosotros creemos ya que por arte de magia nos conocemos, sencillamente porque convivimos con nosotros siempre, pero pues no, realmente el arte de conocernos a nosotros mismos es un camino bien largo que pues el yoga te permite descubrir, ¿vale? Entonces pues bueno, esos son como algunos pequeños beneficios de todos los beneficios que nos brinda el yoga. Bueno, Alejandro, te explico un poco por qué me vine hoy para acá, porque pues bueno, te hice esta mini entrevista. Lo que pasa es que pues quiero relacionar el yoga, este arte, con otro arte numérico que se llama las matemáticas por el lado de la trigonometría. Entonces pues bueno, quise hacer esta aplicación porque sé que los ángulos que forman el cuerpo en algunas posturas pues son súper importantes para ello, ¿cierto? Entonces, ¿nos podrías explicar un poco de esto? Sí, definitivamente los ángulos, sobre todo en la práctica de Kundalini Yoga, que es como una de todas las escuelas de yoga, perdón. Kundalini Yoga le da muchísima importancia a los ángulos en las posturas o asanas, ¿sí? Entonces, para el Kundalini hay muchas posturas, hay muchas asanas que siempre tienen, digamos que una construcción a partir de cierto ángulo, ¿sí? Y la razón reposa en que dependiendo el ángulo en el que tú pongas tus piernas o tus brazos, pues dependiendo de la postura, lo que la postura requiera, trabajas ciertos órganos o ciertas glándulas, y al trabajarlas, al estimularlas, lo que tú haces es precisamente hacer un trabajo consciente con tu cuerpo que permite que se fortalezca aún más, ¿sí? Entonces definitivamente los ángulos que se manejan en ciertas posturas del yoga son demasiado importantes porque en sí traducen que estás trabajando realmente las partes del cuerpo o los órganos o las glándulas que se requieren trabajar en esa postura, ¿vale? Entonces te voy a mostrar y les voy a mostrar 3 posturas de yoga en donde se ven involucrados los ángulos, ¿vale? Bueno, entonces para hablar un poco de la aplicación del yoga en la trigonometría, vamos a hablar un poco de razones trigonométricas. Para ello vamos a mirar rápidamente unos pequeños conceptos de los triángulos rectángulos importantes para trabajar. El primero que vamos a tener es que cuando vamos a utilizar el ángulo de elevación, que está descrito en este caso como θ, los catetos o los lados de este triángulo rectángulo se denominan como cateto adyacente y cateto opuesto. Recordemos que el cateto adyacente podríamos decirlo que es el vértice que siempre está en contacto con el ángulo que vamos a trabajar, y el cateto opuesto es el que no tiene ningún contacto con el ángulo que vamos a trabajar, que en este caso sería el de elevación. Y tenemos el lado más extenso de este triángulo rectángulo, que sería la hipotenusa. Siempre va a ser el lado más extenso, por lo tanto cuando ustedes tengan un ejercicio que no sea el lado más extenso, simplemente les va a dar un error. ¿Listo? Para este caso también vamos a tener otra posibilidad de trabajar en cualquier triángulo rectángulo, que va a ser con su otro ángulo, que sería el de depresión. Este término de depresión quiere decir que es algo que decrece, no significa nada de lo psicológico en donde usted se deprima por hacer estos ejercicios, que puede pasar, claro está, pero la idea no es esa.
Entonces, para este ángulo de presión vamos a tener unos pequeños cambios, porque como estamos trabajando en este caso con el ángulo de arriba, y como lo dije anteriormente, entonces el vértice que tiene contacto con el ángulo, que en este caso es alfa, va a ser el cateto adyacente, y el que no tiene nada de contacto con el ángulo sería el cateto opuesto. Y pues tenemos el lado más extenso, que sigue siendo la hipotenusa, sin importar la rotación que tenga el triángulo o la ubicación de este. Listo, y las razones trigonométricas que vamos a utilizar para este caso van a ser seno, coseno y tangente. Se conocen otras tres razones trigonométricas que pues prácticamente no nos sirven en este caso, y pues que no son totalmente necesarias porque simplemente son las inversas de estas razones trigonométricas. Por lo tanto, vamos a hacer énfasis en ellas tres y vamos a mirar por qué las otras tres no son necesarias. Hay que tener en cuenta que este seno, como ustedes lo pueden mirar, coseno y tangente tienen un símbolo a su lado derecho que significa ángulo, o sea que nos quedaría que seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno del ángulo sería igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y finalmente tangente del ángulo sería igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Listo? Mission 1, start. Bueno, para este caso entonces tenemos que en esta postura tenemos las siguientes medidas. De la pelvis hasta la cabeza tendríamos una medida de 67 centímetros, y de la pelvis hasta la punta del pie tendríamos 81 centímetros. Y entonces vamos a resolver el siguiente problema. Entonces vamos a encontrar la medida que hay de la punta del pie a la cabeza, vamos a encontrar los ángulos que se forman en esta medida, y con esto pues vamos a utilizar las razones trigonométricas. Bueno, para iniciar entonces lo que vamos a hacer es, como no tenemos ninguno de los ángulos y queremos averiguar cuál es la distancia que hay de la punta del pie a la cabeza, entonces vamos a utilizar una razón trigonométrica que es tangente. ¿Por qué tangente y no seno o coseno? Porque recuerden que para seno o coseno necesitamos hipotenusa, y en este caso no la sabemos. Por lo tanto, tangente nos sirve porque se encarga de hacer una proporción inversa entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Para eso ustedes deben elegir un ángulo con quien vayan a trabajar. En este caso yo elegí el ángulo teta. Por lo tanto, el cateto opuesto en este caso es el vértice que no tiene nada de contacto con el ángulo que voy a trabajar, que es teta, y el adyacente sería el de 67 centímetros, que es el único que tiene contacto con el ángulo. Entonces nos quedaría de esta manera, ya reemplazando, nos quedaría tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea 81 centímetros sobre 67 centímetros. Listo, una vez resolvemos esto, entonces se nos cancelarían las medidas de centímetros y nos quedaría 81 dividido 7 aproximadamente 1.2. ¿Qué vamos a hacer ahora con esto? Pues entonces formamos nuestra igualdad, que sería tangente de beta o de teta es igual a 1.2, que nos quedaría así. ¿Y qué hacemos en este caso? Pues lo despejamos como si fuera una ecuación de primer grado. O sea que enviamos a tangente al otro lado de la igualdad y se nos quedaría el ángulo teta ahí solito. Entonces recordemos que cuando un término pasa al otro lado siempre pasa a ser lo inverso. En este caso pues lo inverso de tangente sería tangente a la menos 1. Entonces nos quedaría teta es igual a tangente a la menos 1 de 1.2. Esto lo hacemos en la calculadora. Entonces, ¿cómo lo hacemos en la calculadora? Como es tangente a la menos 1 de 1.2, presionamos en nuestra calculadora Shift, vamos a la tecla de tangente y ahí ya no se nos visualiza tangente menos 1 y colocamos el valor que nos había dado. En este caso sería 1.2 y nos daría el valor de 50.19. Listo, y ubicamos entonces este valor, nos quedaría que el ángulo teta es igual a 50.2 grados. Nos había dado 50.19, pero pues lo redondeamos acerca de el punto 2, porque recuerden que en esta división nos daban más decimales, pero pues no los tomamos en cuenta. Por lo tanto, pues entre manejemos un poco de cifras más redondeadas, pues vamos a tener un dato un poco más exacto. Listo, ya respondimos a la primera incógnita, ¿cuál era el ángulo teta? Vamos para las otras. Listo, nos quedaría por saber entonces la distancia que hay de la punta del pie a la cabeza y el ángulo que se forma en esta parte, que sería el ángulo alfa. Podríamos hacer un procedimiento muy parecido al que hicimos para averiguar este ángulo,
pero pues ya no es necesario porque ya tenemos dos ángulos, que sería el de 90 grados que siempre aparece escrito o descrito en un ángulo de un triángulo rectángulo, ¿verdad? El ángulo que ya acabamos de hallar. Entonces pues simplemente vamos al principio en donde todos los ángulos internos de un triángulo rectángulo deben formar 180 grados, entonces simplemente vamos a hacer una resta. Listo, entonces realizando la resta entre el total de los ángulos internos o la sumatoria de los ángulos internos, que sería 180 menos 50.2, que fue el que hallamos, menos 90 grados, que es el ángulo recto que ya tiene por definición el triángulo rectángulo, nos daría que el ángulo alfa sería igual a 39.8 grados. Listo, entonces ya simplemente nos quedaría por averiguar o hallar este lado de acá, que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo, o la distancia que hay de la cabeza a la punta del pie en la postura de yoga. Pues teniendo en cuenta que este ángulo también lo podríamos hallar con una razón trigonométrica, entonces pues ese sería el ejercicio que ustedes tendrían de tarea para que averigüen si realmente esto, al aplicarle una razón trigonométrica, si pueden llegar a un valor igual o aproximadamente igual. Bueno, para finalizar el ejercicio entonces vamos a tomar los datos que ya tenemos para finalmente hallar la distancia que existe entre la cabeza y la punta del pie. Entonces para este caso podemos trabajar con cualquiera de estos dos ángulos, con 39.8 grados o con 50.2 grados, dado que tenemos también los lados pertinentes a ellos, por lo cual en este caso yo voy a trabajar con este lado, con el ángulo de 39.8 grados, para lo cual debo seleccionar una razón trigonométrica que me permita trabajar la hipotenusa, porque es lo que yo necesito básicamente. Entonces para este caso tendríamos seno o coseno, pero como vamos a trabajar con este lado, entonces pues voy a seleccionar la razón trigonométrica de seno. Bueno, entonces recordemos que seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, como tenemos el ángulo que es de 39.8, recordemos que este lado de acá, o este vértice de acá, sería el cateto adyacente, porque es el que está teniendo contacto con el ángulo. Y este lado de acá sería el opuesto, el cual vamos a utilizar para reemplazar en nuestra fórmula. Entonces nos quedaría que seno de 39.8 grados, que es el ángulo que estamos trabajando, es igual al cateto opuesto, como les dije ahorita, 67 centímetros, sobre la hipotenusa, que es el lado que no conocemos. Entonces lo que vamos a hacer acá es que, como nos fijamos que seno de 39.8 grados es inversamente proporcional a la hipotenusa, ¿se lo ven? Entonces en este caso simplemente vamos a pasar el h a donde está el seno y el seno lo vamos a pasar a donde está el h, para poder despejar la fórmula en cuanto a la variable que necesito, que en este caso es la hipotenusa. Listo, entonces vamos a hacer esta operación inversa. Entonces nos quedaría que la hipotenusa es igual a 67 centímetros sobre 69, seno de 39.8 grados. Por lo tanto, basta con dividir 67 centímetros entre el seno de 39.8 para por fin hallar la distancia que hay de la punta del pie a la cabeza. Entonces una vez hacemos esta división, recordemos que acá tenemos que utilizar la jerarquía de operaciones, ¿no? Primero realizamos el seno de 39.8 grados y ahí sí luego dividimos el 67 sobre el resultado que nos dio eso. Y al hacerlo entonces nos quedaría 104.6 centímetros. Los grados de ese número se van al realizarlo con el seno, por lo tanto solo nos queda la unidad de medida de centímetros. Es por eso que el resultado adopta esta misma unidad de medida en centímetros. Y como podemos verlo, es la medida más larga, o sea la hipotenusa sí es la medida más extensa entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, por lo tanto eso nos da una seguridad de que está bien hecho nuestro triángulo rectángulo. Mission complete. Bueno, entonces como podemos ver en la imagen, esta postura de yoga se llama triángulo. Y vamos a resolver entonces un problema con esta postura. ¿Qué problema vamos a resolver? Vamos a hallar los ángulos que se están formando en esta postura. Entonces tendríamos el ángulo A, B y C. Y tenemos los siguientes datos para ello. Bueno, teniendo en cuenta que la postura es un triángulo que se forma como un triángulo isósceles, entonces tendríamos que estos 98 centímetros aplicarían para los dos lados
¿cierto? La base sería una base de 130 centímetros y tenemos una altura de este triángulo de 83 centímetros. Información que nos va a servir para poder hallar los ángulos que necesitamos. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer para poder hallar los datos que necesitamos es que, como el triángulo isósceles tiene una característica especial que lo podemos partir en dos teniendo los datos que ya tenemos, entonces vamos a partirlo en dos y vamos a tomar uno de sus trozos y lo vamos a trabajar como un triángulo rectángulo normal, en donde vamos a hallar los ángulos y luego, o posterior a ello, podemos ya hallar lo que nos falte de la siguiente manera. Entonces, al partir el triángulo y tomar uno de sus trozos, nos quedaría la siguiente información. La altura en este caso se volvería un cateto. La base, como la partimos en dos partes iguales, la base pues quedaría con un valor de la mitad, o sea 65 centímetros. Y la información que teníamos de un lado sigue siendo la misma información de 98 centímetros. En este caso, entonces, este es el triángulo que vamos a utilizar para empezar a hallar los ángulos de este triángulo rectángulo. Bueno, para este caso, como tenemos todos los tres lados, entonces eso nos facilita para escoger cualquiera de las tres razones trigonométricas. Recuerden que las tres razones trigonométricas, al resolverlas, pues nos debería dar igual o aproximadamente igual, dependiendo de la toma de los decimales. Pero en este caso, entonces, como podemos utilizar cualquiera, en este caso voy a elegir yo a coseno. Coseno, pero vamos a trabajar con el ángulo alfa. Por lo tanto, entonces nos quedaría que coseno del alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente en este caso sería el de 83 centímetros porque es el lado que está tocando precisamente al ángulo que vamos a trabajar. El opuesto pues sería el de 65 centímetros, que pues realmente ahorita no lo necesitamos, y la hipotenusa sería la de 98 centímetros. Digamos que este triángulo nos va a funcionar porque observamos que la hipotenusa cumple el derecho de que es el lado más extenso, por lo tanto vamos a resolver para mirar cuánto nos da este ángulo. Entonces nos quedaría 83 centímetros, que sería el cateto adyacente, y 98 centímetros, que sería lo de la hipotenusa. Muy bien, entonces al realizar la operación nos quedaría que centímetros y centímetros se cancelan y 83 sobre 98 nos daría 0.846, que es importante acá y es un principio que ustedes deben saberlo y tenerlo en cuenta. Cuando ustedes estén desarrollando cualquier ángulo, ya sea por coseno o por seno, el valor que les da esta división no puede ser mayor a 1 ni menor a menos 1. ¿Listo? Porque recordemos que por función trigonométrica o por simplemente principios trigonométricos de estas razones, estos son los máximos valores que pueden ser alcanzados. En la descripción de este video les voy a dejar los links para que ustedes miren de qué estoy hablando en otros videos con una manera más específica de este tema. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, lo que viene ahora es igualar estos dos resultados. Vamos a igualar coseno de alfa al resultado que nos dio, a 0.846. Muy bien, entonces al igualar nos quedaría que coseno de alfa es igual a 0.846. Recordemos que acá lo hacemos como una ecuación de primer grado, o sea que coseno pasaría al otro lado a su inversa, o sea que nos quedaría que alfa es igual a coseno a la menos 1 de 0.846. Y pues reemplazando esto en la calculadora, nos quedaría que el ángulo es de 32.2 grados. En la calculadora pues quedaría algo así para que ustedes lo puedan realizar. Quedaría de esta manera: coseno a la menos 1 de 0.846 nos daría 32.2 aproximadamente. Recordemos que acá pues infiere el resultado un poco dependiendo al número de decimales que tomemos. Muy bien, entonces ya teniendo la información del ángulo de 32.2, solo nos quedaría por saber a cuánto equivale este ángulo de acá, recordando que el ángulo recto es de 90 grados. Entonces, para esto pues simplemente podríamos utilizar una razón trigonométrica para resolverlo, o lo podemos hacer un poco más sencillo simplemente resolviendo la resta entre la sumatoria del total de ángulos por los dos ángulos que tenemos, o sea sería 180 grados menos el 32.2 menos el 90 grados. Listo, entonces realizando la resta nos quedaría 180 grados menos 90 grados menos 32.2 grados, eso nos daría 57.8 grados. O sea que este 57.8 grados sería el valor de θ en este triángulo rectángulo, pero también va a ser el valor de los ángulos que está formando la pierna y el pie en esta postura, pero también es el ángulo que se está formando entre el antebrazo y la superficie.
Listo, entonces vamos a reemplazar estos datos que ya tenemos y por último vamos a mirar cuál sería el dato del ángulo A. Muy bien, entonces en este caso nos quedaría que el ángulo B y C serían igual a 57.8, como lo descubrimos en este triángulo rectángulo, pero entonces nos queda la incógnita de saber cuál es el ángulo que se forma realmente entre el tren superior y el tren inferior del cuerpo en la postura del triángulo. Simplemente entonces, como acá averiguamos la mitad del ángulo de 32.2, entonces sería sumar esa mitad con su otra mitad que es totalmente igual, y ese sería el valor de A en este triángulo. ¿Y cómo verificamos que eso sea verdad? Porque tendríamos que sumar 57.8, que sería el ángulo B, más 57.8, que sería el ángulo C, más el resultado de la sumatoria que acabé de mencionar, y todo esto debería sumar 180 grados, porque recordemos que la sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo siempre debe dar 180 grados. Muy bien, entonces en el ángulo A tendríamos que este trozo de ángulo mediría 32.2, o sea que el otro trozo de ángulo también debería medir lo mismo, o sea que la sumatoria de ellos dos nos daría 64.4 grados, y al sumar estos tres valores nos debería dar 180 grados, que es el principio de la sumatoria de ángulos internos de un triángulo. Entonces en este caso tendríamos 57.8 grados por 2, porque pues recordemos que son dos ángulos que valen lo mismo, más 64.4 grados, perdón, que sería el ángulo A, nos daría 180 grados. O sea que en la postura que se hace en yoga llamada triángulo se está cumpliendo que se respetan también los principios matemáticos como tal, y lo estamos percibiendo en la solución de estos problemas. Mission complete.